Bienvenidos a Fútbol Picante. Par de juegos para arrancar la jornada 11. Poco que comentar de este Puebla contra Necaxa, que entregaron un deslucido 0-0 en el estadio Cuauhtémoc. Ni siquiera con ventaja numérica el conjunto de Puebla fue capaz de reflejarlo. Esta entrada durísima de Rosero sobre Nico Díaz no lo quebró de milagro. Tuvieron 30 minutos más el agregado de ventaja numérica. El Puebla se acercó, pero no logró reflejarlo en el marcador. 4 goles se marcaron en la frontera en el duelo entre Juárez y Monterrey. Primer minuto, tras un error de Monchu, pase filtrado de Orellano para Đurđević. Era el 0-1, golazo del Tecate. Último minuto del primer tiempo, 0-2. Pero empezó muy bien el equipo de Juárez con este golazo de Jairo Torres. Víctor Guzmán expulsado, minuto 56. Y en el 90+1 Estupiñán convierte el penal con el que se empata el partido. Inclusive tuvo para ganarlo al final el equipo de Juárez. Mosquera reventó un disparo en el larguero. Así es de que repartición de puntos. Monterrey está en el octavo, pero con alfileres en el arranque de esta jornada. Bienvenidos a Fútbol Picante. Les saludamos esta noche de viernes. Desiree Monsiváis, Dionisio Estrada, Paco Gabriel y Mario Carrillo. De que repartición de puntos. Monterrey está en el octavo, pero con alfileres en el arranque de esta jornada. Bienvenidos a Fútbol Picante. Les saludamos esta noche de viernes. Desiree Monsiváis, Dionisio Estrada, Paco Gabriel y Mario Carrillo. Un gusto saludarles. ¿Cómo están? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. En un instante, lesión de menisco medial de la rodilla derecha. Nuestro mediocampista será sometido a una cirugía en los próximos días y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución. Una tristeza esta noticia que margina a Marcel Ruiz de su actividad profesional. Para conocer más detalles de esta noticia, Adriana Maldonado nos acompaña. Adriana, primero llévanos al paso a paso del día de hoy de Marcel Ruiz. Buenas noches. Buenas noches, Ciro. Fuerte abrazo para todos en la mesa de Fútbol Picante. A ver, el plantel regresó anoche a la ciudad de Toluca después de ese partido que tuvieron en la ciudad de San Diego correspondiente a la CONCACAF Champions Cup. Alrededor de la 1 de la tarde fue que se dio cita a Marcel Ruiz en un hospital para realizarse los exámenes médicos pertinentes. Previo a esta cita, el escenario parecía alentador al interior del conjunto escarlata. Incluso me decían, hoy está más tranquilo, ayer estaba un poco más preocupado, pero parece ser no va a ser una lesión de gravedad. Sin embargo, conforme fueron avanzando las horas, también comenzó el silencio y las respuestas continúan haciéndole estudios. De inmediato, pues vino por ahí también una fuente de información que me decía parece ser va a ser algo más de gravedad. Minutos después viene el comunicado oficial por parte del Club Deportivo Toluca, en donde informaban esta lesión, esta ruptura del ligamento cruzado y también en la lesión en el menisco. Las primeras frases, Ciro, que a mí me compartieron fue: es una situación terrible, y que Marcel Ruiz estaba devastado. Te escuchaba hace unos minutos mencionar esta parte de la oferta con Palmeiras, ese compromiso que él incluso tuvo con la directiva escarlata de decir: me quiero quedar en Toluca porque quiero pelear por un lugar con la selección mexicana en la próxima Copa del Mundo y quiero cumplir ese sueño en el próximo verano de que llegue una oferta para poder emigrar al fútbol europeo. Bueno, pues se han derrumbado al menos esos sueños por ahora para el mediocampista mexicano. Tendremos que esperar entre 6 a 8 meses para verlo de regreso en las canchas. Y también te puedo compartir que ha sido un golpe bastante duro al interior de esta institución. Hoy incluso tuvieron entrenamiento vespertino, me comparten una práctica con bastante silencio. Hay muchos jugadores que ya le han externado su apoyo a través de redes sociales, pero anímicamente hoy el bicampeón del fútbol mexicano está dolido por esta baja de Marcel Ruiz, que también causará repercusión con la selección mexicana. Adriana, ¿cuáles son los planes para la intervención quirúrgica de Marcel Ruiz? En primera instancia,
Necaxa se tenía pensado que incluso pudiera viajar a la ciudad de Guadalajara, que siguiera el mismo procedimiento que Luis Ángel Malagón, que pudiera tener una consulta con el especialista, el doctor Rafael Ortega. Sin embargo, se tuvo ese acercamiento, Ciro, pero conforme fue avanzando la tarde, tomaron la decisión de que Marcel Ruiz sea atendido por el cuerpo médico del conjunto Escarlata. Así es que, de acuerdo a la información que tengo recientemente, me dirían que estaría siendo intervenido entre el domingo o el próximo lunes, pero es un tratamiento que van a hacer ya sea en la capital mexiquense o precisamente aquí en la Ciudad de México. Me han descartado que viaje Marcel Ruiz a la Perla Tapatía para hacer este procedimiento quirúrgico. ¿Algo más, Adriana, que quieras agregar para complementar la información? Ciro, nada más reafirmar, ¿no?, que hoy el grupo está dolido, mañana tienen actividad en casa ante el conjunto del Atlas, tienen también que remar contra corriente en esa eliminatoria de la CONCACAF Champions Cup, pero eso sí, están unidos y acompañando a su compañero precisamente en esta larga recuperación y sobre todo en su primer mundial con la selección mexicana. Gracias, Adriana Maldonado. Recibe un saludo y muy buenas noches. Caray, pues qué mala noticia. Un abrazo solidario para Marcel Ruiz. Créanme que si alguien se había ganado a pulso, no nada más un puesto en la selección nacional, sino la titularidad en el equipo, era justamente él. Así lo reflejan los minutos que tuvo, las titularidades que acumuló durante la última campaña y prácticamente todos sus partidos con selección nacional bajo el mando de Javier Aguirre. Me gustaría, Paco, como exjugador que eres, ¿qué le dirías a Marcel Ruiz en una situación semejante? Bueno, poco le va a servir el que recibir las palabras, el afecto, el ánimo que le pueda brindar su gente más cercana. Yo simplemente, como exfutbolista y que siempre estás expuesto a eso, decirle que es parte de esta profesión, que es inherente a ella, las alegrías y las tristezas, las satisfacciones, las frustraciones. Es muy doloroso porque viene una Copa del Mundo, porque se ha ganado el puesto, porque se ha logrado ese objetivo de llegar a lo más grande que tiene un futbolista, que es ir a una Copa del Mundo, pero decirle que seguramente va a tener muchas oportunidades más para ir a otra Copa del Mundo y que lo importante en este caso es recuperarse adecuadamente. Es lo que le podría decir. Te hago la misma pregunta, tú también como exjugadora, ¿qué le dirías a Marcel Ruiz? Te tocó también superar situaciones complicadas a lo largo de tu carrera de esta naturaleza. ¿Qué le dirías en una situación semejante? Sí, por supuesto, es un joven, 25 años, en el cual tiene todavía muchísimo techo para poder crecer. Son circunstancias, como dice Paco, que suceden en el fútbol profesional, pero si le daría un consejo es que primeramente lo que está sonando ahorita es que no piense en esa oferta que tenía del extranjero. Él tomó una decisión de enfocarse en Toluca y de ir al Mundial, y a veces los objetivos no funcionan, pero es un hombre resiliente, es un hombre que va en madurez, y esto que le sucede lo tiene que ver de manera positiva. Entonces, creo que es algo muy fuerte, por supuesto, entiendo la empatía y lo que puede sentir como ser humano, ver la lesión, pero sin duda se va a reponer y va a regresar más fuerte. Seguro. Mario, como entrenador, muchas veces te toca ser psicólogo, te habrá tocado enfrentar alguna situación semejante. ¿Qué sería lo más conveniente que habría que decirle a un futbolista que pasa por una situación así? Yo creo que en este momento es muy difícil, no le puedes decir absolutamente nada porque está devastado. Pero sí tratar de inculcarle que ganó un campeonato, ganó otro campeonato, fue el mejor jugador, ganó otro título y que ahora le toca esta. Es decir, así es el fútbol, ¿sí? Ganas campeonatos, lo agradeces, ganas un segundo campeonato, lo agradeces. Y esto simplemente te llegó, es decir, no siempre te van a venir las buenas, es el deporte y es la vida. Cierto, bien dicho. Dionisio, ¿qué clase de jugador perdió Javier Aguirre para la Copa del Mundo? Desde mi punto de vista, buenas noches para todos, un titular. Yo lo veía, y si hoy ponemos a analizarnos, la línea media de México titular que pensábamos no existe. O sea, Edson Álvarez, si mañana arranca el Mundial, Edson Álvarez no está, Marcel por supuesto está fuera, y quien te quieras ir por izquierda, Chávez, Mora, no sé si por ahí se me olvida más, no está. Hoy la media cancha de México sería probablemente Lira, después hay que ver si el tema de Fidalgo por izquierda, y por derecha puedes meter o a Charlie o al propio Orbelín. Entonces, ¿qué pierde?
Hoy uno de esos 11 titulares que yo pienso tenía contemplado ya Javier Aguirre. ¿Qué pierde? Pierde un jugador que tiene una gran técnica, que es un jugador box to box, que es un jugador que te puede cambiar el ritmo de juego, que es un jugador que tiene buen disparo de media y larga distancia, que te puede asistir. Y yo pienso que dentro del equipo mexicano, uno de los que mejores técnicas tiene, y me da la impresión también, aunque yo lo veía un poco acelerado en las últimas semanas, siempre reclamamos o pedimos líderes, y creo que él estaba tratando de tomar ese un papel de liderazgo. Pero estaba yendo a un buen camino. O sea, era cuestión de ajustar poquito. Lógico que los que le van al equipo donde no representa a él, le van a tirar con todo. Es lógico, porque un jugador cuando es bueno, siempre van a ir contra eso, ¿no? Pero creo que estaba encaminado a ser un buen líder. Tenía la personalidad, la edad. Entraba justito, ¿no? Unas barriditas por atrás que le hizo al Piojo Alvarado, por ejemplo. Este juego contra San Diego incluso también tuvo una barrida por atrás. Pero creo que en sí yo veo a un hombre, a un futbolista muy fuerte que va a salir de esta lesión tan importante, porque es el cruzado y el menisco, y es duro, pero seguramente va a salir eso. Yo soy muy positiva en ese sentido porque se le veía ese carácter. En un rato nos dirá el doctor Meraz, ¿no? Pero la rehabilitación es importantísima y él tiene que estar 100% concentrado en eso. ¿Para qué? Para que realmente pueda entonces regresar y le permita regresar esa rehabilitación al Marcel Ruiz que estábamos viendo ahora. O sea, es un chavo. O sea, él no puede de pronto, ay, qué mala onda, viene un mundial en el 2030 y si él sigue manteniendo ese ritmo, esas cualidades, ese talento, pues lo más seguro es que lo veamos en el 2030 en la Copa del Mundo. Comentarte, no dejarlo pasar. Es el mejor volante de este país que pisa el área. Es decir, el mexicano extranjero es el mejor pisando el área, ¿sí? Hay muchos muy buenos volantes que no se acercan. Él se acerca con propiedad y en el área es contundente y es creativo. En verdad, muy pocos. Y fíjate, es lo que pierde. Ya que lo dices, él es el mejor, así lo catalogas. Sí. ¿Qué tanto abajo está el siguiente en la lista? ¿Quién pensarías que es el siguiente de la lista y qué tan distante está de ese rendimiento que describí hace un momento, Dionisio? Sí. ¿En quién pensarías? Yo te la cambio porque... Pero te voy a decir por qué. Pensaría en quién está sano y a partir de quién está sano hacer una formación, porque ya se nos cayeron 2 esta semana. No sabes. Por eso, pero en Fidalgo, ¿no? Sí. En este Fidalgo. Yo pensaría en Fidalgo, y Javier es un tipo práctico, porque tiene que ser así, no te puedes tentar el corazón. Javier es un tipo muy humano, pero es muy práctico y conoce mucho del tema del fútbol. Le va a dar la vuelta a la página y va a buscar soluciones. Y yo creo que eso le genera a Fidalgo una oportunidad más clara todavía, ¿no? Para ser titular en el 11 de Javier Aguirre. Normalmente te lamentas, ¿por qué no hiciste? Porque es que si no hubiera estado, si no hubiera llegado, el jugador sabrá si llegó desconfiado esa jugada, si sentía que ya no llegaba, entonces ¿para qué fui? Eso solamente el tiempo te explica, y lo entiendes precisamente con el tiempo, que es inevitable. Lo que va a pasar. Es una profesión de contacto, es una profesión de alto riesgo constante. No te puedes lamentar absolutamente de nada. Lo de Marcel, sí, en el fútbol mexicano, un jugador que aparezca con estas condiciones no sucede tan a menudo. Duele la parte personal de este gran futbolista, del ser humano que se pierde esta gran oportunidad, pero también para el fútbol mexicano, que dices, no abundan jugadores así. Tenía un escaparate fantástico en la Copa del Mundo en México y bueno, viene esta lesión. Y lo curioso es que dos jugadores con un talento que no lo ves habitual en el fútbol mexicano se te lesionan. Sí, Mora y Marcel. Y en el tema de lo que decías de Fidalgo, bueno, pero yo a Fidalgo lo veo, porque así jugaba en la América, más cargado por izquierda. Aunque Marcel Ruiz en Toluca puede jugar por izquierda, por lo general Javier Aguirre lo utiliza por derecha. Por eso a mí me da la impresión que en esa cuestión no es de que Fidalgo vaya a sustituir a Marcel. Y agrego un poquito más. Cuando mucha gente dice de Fidalgo, el gran jugador, cuando en los últimos partidos se enfrentaron Toluca y América, Marcel por derecha y que por obvia razón iba Fidalgo por izquierda, Marcel lo secó. Lo secó. Sí. Y yo les digo otra cosa, algo de lo que
me pareció más positivo en los mejores momentos de la selección mexicana la temporada pasada, el año pasado, fue una pequeña sociedad que se estableció por el costado izquierdo, con Gallardo, con Marcel y con Alexis Vega. Ese conocimiento que ya tienen, esos tiempos, esa identificación de su club, de partidos, de entrenamientos, de horas de vuelo, pues es difícil de sustituir y ahí pierdes a alguien que hacía que fluyeran las cosas por ese costado. Sí. Es una pena, ¿no? Pero si le das, entendiendo a Marcel Ruiz como el más completo y el mejor en esa posición, si le dieras 10 puntos a Marcel y siendo Fidalgo el siguiente, por ejemplo, en la lista, ¿cuántos puntos le das a Fidalgo? Yo siento que Fidalgo, a ver, no es el crack que nos quieren vender, pero no me preguntaste a mí, pero 6. Pero es un jugador que cumple. Yo le doy a Fidalgo un 7,5. Bueno, pero Mario, perdóname. Sí, no, por favor, sí. A ver, también no caigamos en el juego de decir, ya se lesionó Marcel y ya era el número 1. O sea, entiendo la referencia de decir, el 10 era Marcel y luego le damos la calificación a las demás. Es la tendencia siempre de proteger al jugador y estar en la empatía de lo que le sucede. Ya dijimos lo que le sucede al jugador, lo lamentamos mucho, pero en cuestiones de la selección mexicana tendría que pensar otras cosas Aguirre. En calificación yo no puedo decir que Marcel era el 1, porque es una característica diferente. Fidalgo va a aportar otra cosa y ahora con el Betis aporta otra cosa y va a aparecer a lo mejor Denzel García, Brian Gutiérrez, otros jugadores que pueden funcionar ahí. Al final, yo no quiero caer en ese juego de decir, Marcel era 10 y luego es lo demás. Yo lo decía en una forma figurada. Porque se había ganado el puesto y dices, bueno, te aporta tanto y qué tan distante está el siguiente. Bueno, yo no lo veo como un 10 Marcel y 7,5 Fidalgo. No veo tanta diferencia entre Marcel y Fidalgo. No la veo. Sí creo que son características similares. Tú me dices, ¿con quién lo puedes comparar en la selección? El juego de Marcel, yo te digo Fidalgo. Y está los que quedan fuera y está los que ganan una nueva oportunidad, el caso de Charlie. También, por supuesto. Que Charlie ahora está en la conversación. Charlie es ahora una opción muy válida para Javier, que tendrá que buscar opciones donde quizás no las tenía contempladas antes, ¿no? Bueno, yo te digo varios nombres. Fidalgo es el primero, por supuesto. Charlie, Obed Vargas, que también fue considerado. Claro. Kevin Castañeda. Seguramente. No ha llamado, pero pues... Bueno, Brian Gutiérrez, ¿no? Brian Gutiérrez. Bueno, ha llamado a Alexis Gutiérrez. Y no estoy diciendo que en la posición de Marcel, pero pensando en esas dos que mencionas, Mora y Marcel, porque son dos que tienes que reemplazar en este momento. Exacto. Ojalá Mora estuviera, pero es muy incierto. Pero la pregunta, rapidísimo, la pregunta es, ¿irte con los que ya has llamado y no tenían la oportunidad o van a aparecer otros nombres? Porque si no podemos agregar a Jeremy Márquez, por ejemplo. Jeremy Márquez. Otras cuestiones que es irte con esa línea, es también con el arquero. O sea, a lo mejor vete con la misma línea. Sería Acevedo el que le sigue. Pero imagínate, no lo ha llamado a Jeremy Márquez, ni siquiera cuando han sido esos partidos contra Bolivia y contra Panamá, que ha sido base de equipos de la Liga MX. No sé si ante este panorama Javier Aguirre va a... Tienes que abrir el panorama. Tienes que abrir las opciones porque... 90 días. Sí, wow. pero por eso la parte de que es que falta mucho tiempo o falta muy poco tiempo es muy relativo. Es muy relativo. Porque siempre hay situaciones así que no las esperas y que te obligan a ampliar tu panorama. Yo no me quiero quedar con lo del profe Carrillo, porque si Paco decía que él no ve mucha diferencia entre el 10 que tú establecías, que estabas poniendo a Marcel, y el 7, sí, claro, y el 7,5, pero Mario dice 6, dijo 6, es todavía una diferencia mayor. Quiero saber por qué tanta diferencia. Por ejemplo, sí. Anda bien con el Betis, ¿eh? No, ya lo vi, ya lo transmití yo la semana pasada, me tocó. Sí, anda jugando igual. Y ahí vienes de Betis más o menos, ¿eh? Pero te iba a decir algo un nivel competitivo más alto. El gol que hace 2 semanas Fidalgo, eso es pisar el área. Ojalá y la pisara así, más seguido. Eso es importante. Ok, muy bien. Doctor, por favor. Saludamos al doctor Gerardo Meraz, nuestro especialista en traumatología, medicina deportiva. Qué gusto saludarte, doctor. Qué pena que sea con este tema. En principio, descríbenos la naturaleza y la gravedad de la lesión que acarreó Marcel Ruiz en este partido. Bueno, mira, desafortunadamente este tipo de lesiones de cruzado anterior son las peores para un jugador de fútbol. ¿Por qué? Porque no solamente es reparar el ligamento, sino sustituirlo por otro y que ese se integre adecuadamente. Muchas veces
los que alguna vez han jugado fútbol de manera profesional saben que hay una ansiedad para ese tipo de cosas. Pero en el caso de Marcel Ruiz, me sorprende también otra cosa, que la lesión fue sin contacto. Muchos no se dan cuenta y lo comentaba con Carrillo antes del programa, que aparentemente nadie lo toca, pero cuando a él le meten el hombro, al momento de que vuelve a apoyar para reincorporarse otra vez a la jugada, apoya mal el pie, entonces la rodilla se hace hacia adentro con un poco de rotación, que eso se llama rotación y valgo de la rodilla, y ahí es donde prácticamente él siente como un tronido y las facies de dolor y su reacción ahí, cuando yo supe, no, pues ella no se va a recuperar porque es una lesión que el jugador siente. ¿Al momento lo sospechaste? ¿Cuando viste la jugada lo sospechaste? Yo lo sospeché nada más por su reacción, porque nadie reacciona de una manera tan fea en su rostro, más cuando uno siente que algo tronó. Exactamente como lo de Malagón, que se toca el tobillo y voltea a ver quién lo golpeó, no hay nadie. Bueno, pero si ustedes ven la imagen, por ejemplo, en la rodilla tenemos muchos ligamentos, entre ellos el cruzado anterior, luego el cruzado posterior, ligamento colateral y colateral medial. Aparte hay lesiones agregadas que se tienen que ir agregando sobre la marcha. Una de ellas es los meniscos. Él ya se reportó que tiene un menisco lesionado y dentro de todo podríamos decir que es hasta lo menor, pero no sabemos qué grado de lesión tiene el menisco, porque si el menisco se parte en dos y se tiene que suturar, la recuperación todavía hay que darle más chance. Afortunadamente ese tipo de lesiones hoy día hay que ser muy cautos en saber qué tipo de injerto se va a usar y si es de él mismo, si es de cadáver, o si es híbrido, si se trata con células madre, con terapia celular regenerativa. El no estar pendiente de una fecha elimina toda la ansiedad, hay que valorar día a día. Hay jugadores que evolucionan muy bien. Yo me acuerdo el caso de Pepe, en 5 meses estaba jugando, y otros que se tardan hasta 1 año, como en la NFL. Pero es cuestión de quitarle la ansiedad al jugador y que se concentre nada más en que pues este es un obstáculo más en su vida y habrá que superarlo como muchos. Doctor, una pregunta, me llamó mucho la atención. Hoy en la tarde escuchábamos con optimismo, ¿no? De que es que no se le inflamó, no sé quién da el diagnóstico, pero no tiene inflamada la rodilla. Salió por su propio pie. Sí, no se le mueve la rodilla, entonces, no lo estoy diciendo con términos médicos, tú me entenderás lo que te quiero decir. De 3 a 4 semanas, ¿cómo es posible que haya esta opinión o este diagnóstico previo a decir, no, ya nos dimos cuenta en la resonancia que hay un ligamento cruzado roto? Mira, ese es un punto importante porque desafortunadamente en México no hay un traumatólogo deportivo en cancha. Son médicos del deporte que, con todo respeto se los digo, son médicos que no son cirujanos, que no están acostumbrados al trauma de una lesión. Muchas veces pueden diagnosticar, pero muchas veces se les puede ir, como en este caso. ¿Por qué a veces no pueden encontrar una maniobra de laxitud o inestabilidad? Porque simplemente el jugador tiene buena musculatura. Es muy difícil encontrar en cancha eso, y es muy difícil que en los primeros minutos o horas encuentres tú inflamado. Lo que sí puedes encontrar muchas veces es, si se rompe por completo, a veces hay un sangrado, pero ese sangrado también puede venir del menisco. Entonces es cuando se hincha, pero muchas veces eso no pasa. Pero todo lo resumimos al punto es que no hay un traumatólogo ahí. Casi siempre, en la mayoría de los equipos, el médico del deporte hace un diagnóstico, si le atinó bien, y si no, se lo manda al ortopedista. Doc, tengo una pregunta, un gusto coincidir contigo por primera vez. Un gusto. Hablaban el tema de que la ansiedad, ahorita lo tocaste y me voy a ir por ese canal. Cuando ya estás en la operación, ¿no? Ya estás en la plancha, en el quirófano, tú como doctor te puedes dar cuenta el estrés de acuerdo al ligamento. ¿Escuché por ahí esa asignatura o no existe ningún parámetro como especialista darte cuenta que ya había una presión y un estrés y una ansiedad que no dominaba el atleta? No, eso en el momento de que uno mete la cámara en la articulación,
prácticamente la rodilla, es como todas las lesiones. Realmente el estrés del jugador, yo me refiero a un estrés día a día, porque también podemos hablar de un estrés a nivel muscular, un estrés a nivel óseo, pero estoy hablando del estrés que maneja el jugador previo a un mundial, previo a ser titular, previo a sobrecarga de trabajos en la Champions, en la Liga, en el día a día de su vida diaria, porque hoy en día se persigue mucho el descanso, el que el jugador descanse. Cuando un jugador no duerme bien, está estresado, tiene algo de ansiedad, no hay recuperación muscular, y estas lesiones tienen mucho que ver con fatiga muscular. Entonces hay que saber darle descansos a los jugadores. Mucho desgaste. Mucho desgaste. De hecho, yo podría decir que la mayoría de estos jugadores, cuando tienen fatiga, no hay neuroconectividad. ¿Qué significa esto? Que la rodilla se desconecta del cerebro, y al momento de que hay un movimiento de rotación y valgo como este, que se va la rodilla hacia adentro, los músculos no reaccionan para controlar ese movimiento. Eso es lo que hoy en día se trabaja mucho. Sí, fíjate, Dionisio, perdón, en ese sentido, el Departamento de Investigación nos acumuló estos datos. Marcel Ruiz, después de la Copa Oro, donde fue uno de los jugadores con más actividad, tuvo 35 partidos con el Toluca, 9 partidos también con la selección nacional, para un total de 44 encuentros. Nos dice el doctor Meraz, es sin contacto, pero ella también acarreaba mucha actividad. Si hay alguien que siempre estaba y no fallaba los partidos, era justamente él. Entonces también por ahí podemos tener otra pista. Dionisio, adelante. Un poco iba mi pregunta en ese sentido, ¿no? Ya resaltaba el sin contacto, Malagón sin contacto. O sea, ¿se puede decir cuando habla de fatiga muscular tiene que ver mucho con esto, o se tiene que ver solamente con la jugada de que pisó mal? Pueden ser las dos situaciones, pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, si es un accidente como el caso de Malagón, que desgraciadamente hace hiperextensión del tendón de Aquiles, y eso en ese momento se rompe, pero ¿qué tal si él venía sobrecargado? El músculo no le respondió, porque puede generar una contracción que detenga esa acción. En este caso, si él tiene buena musculatura, al momento de que él tiene la lesión sin contacto y apoya, en ese momento los músculos se activan, pero para eso se necesita trabajar mucho esa neuroconectividad, que es una propiocepción que hoy en día en Europa se le da mucho énfasis, y aquí en México no. Vaya, pues qué pena todo esto, y como siempre muy claro, ilustrándonos con lo que ocurrió en esta lesión. Doctor, qué gusto verte de nueva cuenta. Y un consejo para todos, hay que descansar. Ese es, yo por eso que el mejor consejo para evitar lesiones, descansar. Te lo dije, Ciro, tú que dormir 6 horas y despertarse sintiéndose descansados. No, y en deportistas de alto rendimiento con mayor razón. Y también aquí, por supuesto, ¿no? Efectivamente. Gracias, doctor. Te dejamos que vayas a descansar. Un gusto. Ya que lo resaltas. Paquito, Doctor Gerardo Meraz, especialista gratis ahora en traumatología. ¿Cómo? Paquito quería consulta gratis. La voy a aprovechar. Muy bien, vámonos a pausa. Regresamos con otros temas. Hoy en Fútbol Picante viene un juegazo entre Cruz Azul y los Pumas de la Universidad, el sábado por la noche. De San Luis contra Pachuca es la presentación que les tenemos para las 4:50 de la tarde, tiempo del centro de México, este sábado por ESPN y Disney Plus. Las probabilidades. Le ganamos a los entrenadores que por culpa nuestra no llegaron a la final. Yo no me olvido que en la fecha 17 nosotros nos fracturan a Kevin, obviamente que fuera de la cancha por 5 meses. En ese mismo partido perdimos el superliderato. Hoy este resultado nos clasificaría a la final. Cruz Azul, cuando se siente favorito, y poderle ganar el sábado va a ser más satisfactorio para nosotros. Si desde el arranque de la temporada este partido ameritaba marcarlo en el calendario, con todos los factores añadidos y el buen paso de los dos, porque si Cruz Azul es 1, Universidad es 5, pues con mayor razón es un partido que no hay que perderse. Cruz Azul se encontró muy bien en Ciudad Universitaria mientras estuvo jugando ahí sus partidos como local. Inclusive ahí se coronó en la Liga de Campeones de la CONCACAF con un largo invicto. Pero todo cambió a raíz de ese partido en la fecha 17. Ocurrió la lesión de Kevin Mier, del otro lado se lesionó JJ Macías, se alcanzó a meter Pumas de la Universidad al play-in, pero a raíz de eso Cruz Azul se quedó sin casa para la siguiente campaña y tuvieron que irse a Puebla. La historia la conocemos.
hay terreno fértil para un partido intenso. Yo no sé si nos lleve hacia un terreno espectacular, Desiree, o si nos lleve hacia un juego trabado, pero sí creo que con mucho morbo y que hay que verlo. ¿Tú qué tipo de juego esperas? Sí, yo usaba la palabra rocoso. Recordemos que decía que era más con esa combinación de emociones en la cuestión de los resentimientos, que por más que digan que los dejas atrás, el libro siempre de está rencores ahí, quedó ¿no?, lleno. en la lista negra o las tachitas, pero rocoso en sentido porque se pueden nulificar, porque Cruz Azul sabemos cómo juega, de cierta manera muy predecible con su línea de 5 o los 3 centrales, abarcando todos los laterales muy avanzados, y también Pumas tratando de emparejar esos duelos. Por las bandas va a estar muy nulificado. Entonces, si va a estar tapado ahí, se va a concentrar el juego en la media cancha. Y por eso decía que muy rocoso, porque va a estar Carrasquilla, porque va a estar este cuarteta que es Valavecino, que es Paradela, que a lo mejor es Charlie, que a lo mejor puede ser Jeremy o Romero. Pueden ser cuestiones muy interesantes para decir, bueno, aquí metemos la pierna y se puede hacer un partido muy predecible, pero con muchas faltitas. ¿Esperan eso también? ¿Esperan un juego rocoso, trabado en medio campo y no tan abierto? Yo espero un partido ríspido. Pero no, es que rocoso se puede interpretar como muy cerrado, trabado y entonces poco espectacular. No. Es que yo creo que rocoso es intenso, duro, bravo. Los dos equipos que más goles hacen son buenas defensas, dentro de todo son buenas defensas y hay mucha rivalidad en la parte directiva por los temas que ya se mencionaron de que el estadio pues ya no te lo... El fútbol mexicano amaneció con una noticia que nadie quería escuchar y que rápidamente sacudió a todo el entorno del Club América, a la selección mexicana y a millones de aficionados que siguen cada jornada con pasión. Lo que comenzó como un partido más dentro del calendario internacional, terminó convirtiéndose en una noche dramática, una de esas noches que recuerdan que el fútbol, más allá de la táctica, los resultados o los debates televisivos, también está lleno de momentos humanos muy difíciles. Todo ocurrió en Filadelfia en un encuentro de CONCACAF Champions Cup donde el América buscaba dar un paso importante hacia la siguiente ronda. El partido estaba desarrollándose con relativa normalidad cuando, en una jugada aparentemente rutinaria, Luis Ángel Malagón cayó al césped con un gesto que inmediatamente encendió las alarmas. No hubo choque con un rival, no hubo una barrida ni una patada que justificara la caída. Fue un movimiento aparentemente simple, una reacción del portero al intentar desplazarse dentro de su área y de pronto Malagón se detuvo, se tocó la parte posterior del tobillo y miró hacia atrás como si alguien lo hubiera golpeado. Ese gesto, que para muchos futbolistas es casi instintivo, fue la primera señal de que algo no estaba bien. Los compañeros se acercaron al cuerpo médico, entró al campo y el silencio comenzó a apoderarse del estadio. En ese momento, nadie tenía un diagnóstico claro, pero los que conocen el fútbol, los que han visto este tipo de lesiones, antes empezaron a sospechar lo peor. El propio Malagón parecía entender la gravedad de la situación. Su lenguaje corporal y la forma en que permaneció en el suelo reflejaban un dolor profundo, no solo físico, sino también emocional. Porque cuando un jugador siente ese tipo de lesión, muchas veces sabe inmediatamente que algo grave ha ocurrido. Mientras los médicos lo atendían, las cámaras captaron ese instante dramático en el que el portero se lleva las manos al rostro. Fue un momento que dejó helados a los aficionados del América y a quienes seguían la transmisión. Minutos después, Malagón salió del campo en camilla. El partido continuó, pero el ambiente ya era completamente distinto.
Los compañeros del América sabían que algo muy serio estaba pasando, según las primeras informaciones que comenzaron a circular desde el vestidor. El temor era que el portero hubiera sufrido una ruptura del tendón de Aquiles, una de las lesiones más temidas para cualquier deportista profesional. El tendón de Aquiles es una estructura fundamental del cuerpo humano, especialmente para los atletas. Conecta los músculos de la pantorrilla con el talón y permite realizar movimientos explosivos como correr, saltar o cambiar de dirección. Cuando ese tendón se rompe, el proceso de recuperación suele ser largo y complejo. En el fútbol profesional, una ruptura completa puede significar entre 6 y 9 meses de rehabilitación, a veces incluso más, dependiendo de la gravedad de la lesión y de la respuesta del jugador al tratamiento. Esa fue precisamente la preocupación que comenzó a dominar las conversaciones después del partido. Si se confirmaba una ruptura completa del tendón de Aquiles, Malagón no solo quedaría fuera durante gran parte de la temporada, sino que también podría perder la oportunidad de disputar el próximo Mundial con la selección mexicana. Hace apenas un año, Malagón era considerado el portero número 1 del equipo nacional. Su rendimiento con el América había sido clave en la conquista del tricampeonato y muchos analistas lo veían como el heredero natural de la portería mexicana en el futuro cercano. Pero el fútbol tiene esa capacidad de cambiar las historias de manera inesperada. En cuestión de segundos, la carrera de un jugador puede enfrentarse a un desafío completamente nuevo. Mientras tanto, el partido en Filadelfia continuaba. América intentó concentrarse en el juego, pero la noticia de la posible lesión de su portero afectó claramente el ánimo del equipo. Aún así, el conjunto dirigido por André Jardín logró encontrar un momento de inspiración. En United, que comenzó con una recuperación en el mediocampo, Brian Rodríguez recibió el balón por la banda izquierda. El extremo uruguayo, uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel, levantó la cabeza y vio el movimiento de Rafael Veiga dentro del área. El pase fue preciso y Veiga, con un control elegante utilizando la parte externa del pie izquierdo, acomodó el balón y disparó de zurda con potencia. El balón se coló en la portería rival y el América tomó la ventaja en el marcador. Fue un gol espectacular, uno de esos momentos de calidad que justifican la presencia de jugadores de alto nivel en el equipo. Sin embargo, incluso ese momento de alegría estaba teñido por la preocupación que dominaba al vestidor. Cuando terminó la primera mitad, muchos jugadores de la América se dirigieron directamente al túnel con rostros serios. La noticia sobre el estado de Malagón comenzaba a confirmarse dentro del vestidor. Los médicos del club habían realizado una primera evaluación y los indicios apuntaban a una lesión grave en el tendón de Aquiles. En la segunda mitad del partido, el América mantuvo el control del resultado, aunque su rendimiento no fue especialmente brillante. Hubo algunos momentos de peligro del equipo rival, un par de sustos que recordaron que el fútbol nunca está completamente bajo control. Pero, en general, el equipo mexicano logró gestionar el partido con inteligencia. No fue una actuación espectacular, pero fue suficiente para conseguir una victoria importante como visitante. Ese gol fuera de casa podría resultar decisivo en la eliminatoria, especialmente
considerando que el partido de vuelta se disputará en el Estadio Azteca. Sin embargo, cuando el árbitro pitó el final del encuentro, la conversación ya no giraba en torno al resultado. Todo el mundo quería saber lo mismo, en qué había ocurrido exactamente con Malagón. Los reportes iniciales indicaban que el club prefería esperar a los estudios médicos completos antes de emitir un comunicado oficial. Era una estrategia similar a la que el América había utilizado días antes con la lesión de Víctor Dávila, cuando el club decidió no confirmar el diagnóstico hasta tener todos los resultados médicos en la mano. Esa cautela es habitual en el fútbol profesional, donde un diagnóstico prematuro puede generar confusión o expectativas equivocadas. Sin embargo, dentro del club existía un temor real de que se tratara de una ruptura completa del tendón. Si ese escenario se confirmaba, el tiempo de recuperación podría superar los 6 meses. Para un portero como Malagón, cuya posición depende tanto de la explosividad en las piernas, la rehabilitación será un proceso especialmente delicado. Los especialistas explican que este tipo de lesiones requiere una intervención quirúrgica para volver a unir el tendón. Después de la operación, el jugador debe pasar por varias etapas de recuperación. Primero la cicatrización del tendón, luego el fortalecimiento muscular y finalmente la recuperación de la movilidad y la confianza para competir al máximo nivel. Cada una de esas fases puede durar semanas o meses. Además, el proceso debe manejarse con extremo cuidado para evitar recaída. Si un jugador regresa demasiado pronto a la actividad intensa, el riesgo de volver a romper el tendón aumenta considerablemente. Por eso, los médicos suelen ser muy conservadores con los tiempos de recuperación. Mientras el equipo regresaba a México en un vuelo charter desde Filadelfia, el ambiente dentro del plantel era de preocupación, pero también de solidaridad. Los compañeros de Malagón saben que en momentos como este, el apoyo del grupo es fundamental. El fútbol es un deporte colectivo y cuando un jugador atraviesa una situación difícil, el vestidor suele unirse para respaldarlo. André Jardín también tendrá que gestionar este momento desde el punto de vista emocional. Las lesiones graves no solo afectan al jugador que las sufre, también impactan en la dinámica del equipo. Los compañeros pueden sentirse afectados anímicamente, especialmente cuando se trata de un jugador importante dentro del grupo. Pero al mismo tiempo, el fútbol no se detiene. El calendario sigue avanzando y el América tendrá que prepararse para sus próximos compromisos. En la Liga MX, el equipo enfrenta una etapa complicada del calendario. En las próximas semanas tendrá partidos contra rivales importantes como Pumas, Cruz Azul y Toluca. Además, el duelo de vuelta contra Filadelfia definirá si el club continúa su camino en la CONCACAF Champions Cup. Ese torneo representa uno de los grandes objetivos del América en esta temporada. Ganarlo significaría asegurar la participación en el Mundial de Clubes, un escenario internacional donde el club quiere demostrar su grandeza histórica. Sin embargo, varios analistas consideran que el América todavía está lejos de su mejor nivel futbolístico. Aunque el equipo consiguió la victoria en Filadelfia, su rendimiento general no fue especialmente convincente. Algunos expertos incluso señalan que actualmente hay equipos en la Liga MX que parecen más fuertes como Cruz Azul, Tigres o Toluca. Esa percepción aumenta la presión sobre el proyecto de Jardín.
El entrenador brasileño cuenta todavía con el respaldo de la directiva y de gran parte de la afición, especialmente por los títulos conseguidos en el pasado reciente. Pero en un club como el América, las expectativas siempre son altas. Partidos es importante, pero también lo es mostrar un estilo de juego convincente. Mientras tanto, la posible ausencia de Malagón abre una nueva incógnita en la portería del equipo. Rodolfo Cota podría asumir la titularidad durante los próximos meses, pero la rotación en la portería podría convertirse en un tema de debate dentro del club. Además, el impacto de esta lesión también podría sentirse en la selección mexicana. Con el Mundial cada vez más cerca, la competencia por la portería nacional sigue abierta. Guillermo Ochoa, Tala Rangel y otros porteros también buscan consolidarse como opciones para el equipo nacional. La ausencia de Malagón podría cambiar el panorama de esa competencia. Pero por ahora, más allá de cualquier debate futbolístico, lo más importante es la recuperación del jugador. En momentos como este, el fútbol recuerda que detrás de cada camiseta hay una persona, un ser humano que enfrenta desafíos físicos y emocionales. Luis Ángel Malagón ha demostrado a lo largo de su carrera que tiene carácter y determinación. Esas cualidades serán fundamentales durante el proceso de rehabilitación que comienza ahora. Los aficionados del América, incluso los rivales en el fútbol mexicano, saben que este tipo de lesiones son parte de la realidad del deporte, pero también saben que los grandes jugadores suelen encontrar la manera de regresar más fuertes. Después de momentos difíciles, el camino de Malagón hacia la recuperación apenas comienza. Y mientras el América continúa su temporada entre victorias, dudas y objetivos internacionales, todo el fútbol mexicano estará pendiente de la evolución de uno de sus porteros más importantes, porque en el fútbol las historias más poderosas no siempre se escriben solo con goles o títulos, sino también con la capacidad de levantarse después de una caída